Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mateo Bocar y en este caso voy a exponer acerca del tema del grupo 7, que curiosamente es mi tema, que fue base de datos NoSQL. Entonces, ¿qué es una base de datos NoSQL? Es básicamente eh, una base de datos que no manipula los datos de manera estructurada, sí, como dice el nombre, NoSQL. Aquí la palabra clave es versátil. ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros agregar los datos que nosotros queramos sin tener que borrar toda la tabla como se hace en SQL, ¿no? Obviamente aquí los datos se manipulan de diferentes maneras dependiendo el programa, ¿no? Por ejemplo, en MongoDB nosotros usamos mediante documentos, en Oracle se hace de otra manera, ¿no? Pero aquí ya no usamos una manera definida como es en SQL, que era a través de tablas, ¿no? Diferencias con SQL, como ya lo había dicho, una diferencia es que los datos en SQL están regidas por un modelo un modelo específico que es por tablas estructuradas por filas y columnas. En NoSQL no tiene este modelo definido, sino tiene varios modelos que manejan varios programas. Como ya lo había dicho, MongoDB usa documentos. Y otra diferencia es que SQL se escala de manera vertical y no SQL se escala de manera horizontal. Eh, Esto es lo que dice, ¿no? O sea, quiere decir que en SQL nosotros tenemos que llenar en vertical y todos los datos. En no SQL no. Aquí podemos llenar de manera horizontal y los datos que nosotros queramos. Si queremos agregar más, podemos agregar más. Si no, pues no. Eh, Ya, y como tercer punto de diferencia es que NoSQL es más flexible a la estructura de datos, como ya he dicho. Entonces, en NoSQL nosotros podemos seguir agregando datos, los datos que nosotros queramos, y igual podemos estar actualizando y así, ¿no? Porque es algo más eficiente, más flexible que SQL, que ahí sí, si queremos nosotros cambiar algo, tenemos que borrar todo de nuevo y agregar lo que necesitamos y poner todo otra vez aquí, no, pues, no. Eh, Cabe aclarar que esto no quiere decir que no SQL sea mejor que SQL, no, sino ambos tienen propósitos muy diferentes y ambos son de la misma manera muy útiles, nomás hay que usarlos bien. Por ejemplo, SQL es muy usado en bancos, ¿sí? En cambio, no SQL, pero ¿por qué en bancos? Porque aquí maneja datos, muchos datos que son difíciles de manipular, ¿no? Que son difíciles de cambiar. No SQL, no, por ejemplo, una red social, ¿no? Aquí sí podemos nosotros cambiar datos o una tienda de ropa, ¿no? Por ejemplo, queremos saber nuestros datos de esa tienda de ropa. Entonces ahí no SQL es un poquito más rápido por este sistema de que se maneja de forma horizontal. Bueno, como ya había dicho, nosotros vamos a manejar MongoDB. Y básicamente, qué es esto del MongoDB? Deme un segundo. Y ya. Entonces, básicamente, MongoDB es un programa donde nos permite alojar base de datos no SQL eh, en en un servidor o en una computadora, ¿no? Y ya, eso es, no, eso es básicamente Mongo. Mongo se maneja a través de documentos. Ujú. Entonces, descargamos Mongo como buenamente lo saben hacer. Y al iniciar va a aparecer esto. Este es el nombre de la red. En este caso se usa una red local. Y este es el puerto predefinido que ya tiene Mongo. ¿Sí? Es como que el puerto libre de todas las computadoras. Es decir, que si ustedes descargan Mongo, este señor va a estar aquí por default. Porque ese es el puerto libre que Mongo encuentra para poder alojar esta red local. Entonces, si le damos a Connect, básicamente abrimos este puerto
Y aquí podemos tener nuestras bases de datos, ¿no? Aquí vamos a crear. Aquí va el nombre de la base de datos, puede ser ejemplo. Y acá va el nombre de la tabla, que en este caso se llama colección, que es tab. Sí. Se nos va a crear así. Y ya, ahora faltaría aquí, para poder manipular esto, tendríamos que hacer una conexión. ¿Cómo es hacer una conexión? Esto se hace descargando los drivers. Es básicamente una librería que nos permite usar, en este caso Mongo, en un lenguaje de programación. Eh, como por ejemplo Java. Para eso nosotros descargamos ya el driver y lo tenemos que importar a nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este, ¿sí? Eh, es muy importante que a la hora de crear nuestro proyecto, donde vamos a usar Mongo, iniciemos con Java Winamp porque es una manera muy fácil y muy rápida de importar librerías, ¿ya? Una vez iniciado y hecho todo esto, se nos va a crear, va a aparecer una carpeta acá llamada libraries, ¿ya? Este ya tiene obviamente el por defecto de Java, JDK, o sea que cuando nosotros descargamos Java ya se nos pone, ¿no? Pero necesitamos nosotros importar cuando ustedes crean no lo tienen. ¿Cómo importamos? Vamos a libraries, vamos a add JRD o folder y aquí buscamos, en este caso es este, ¿no? Entonces sac y se va a poner acá. Ahora sí ya nosotros podemos usar algunos parámetros, digamos así, de Mongo en nuestro programa de Java. Aún así, antes de eso tenemos nosotros que crear un método para poder conectarlos, ¿sí? El método se crea de la siguiente forma. Nosotros creamos atributos de database, de DB collection, de documento, de cursor. Ya voy a explicar, después de esto, ya voy a explicar qué significa todo esto, ¿ya? Y después creamos un método de conexión que decimos, primeramente, instanciame un objeto de Mongo y entre paréntesis y en los parámetros, entre comillas, ponemos el nombre de la red, en este caso localhost, y coma el puerto. Después decimos que nos traiga de Mongo a este atributo la base de datos. Yo estoy usando esta base de datos, ¿sí? Que se llama ejemplo MongoDB. Entonces yo pongo entre comillas ejemplo MongoDB. Ahora le digo que de esta tabla, no, de esta base de datos, me guarde la tabla en tabla. En este caso, el nombre de estudiantes. Sí, este de aquí. Y así básicamente ya estaría hecha la conexión de Mongo con Java. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente eso es una base de datos, es una tabla, es un documento y es un cursor ya. Vamos a explicarlo con un paint. Entonces nosotros tenemos aquí nuestra base de datos, ¿no? Es una base de datos cualquiera. Una base de datos no sé cuál, ¿ya? En esta base de datos nosotros tenemos tablas, que es el collection, el DB collection en este caso, ¿sí? Y dentro de estas tablas nosotros tenemos documentos, ¿sí? Así son los documentos. Bueno, así los dibujo yo ya. Aquí. Entonces es una base de datos. Aquí estamos hablando de tablas. Uy, se me fue. Bueno, soy muy malo con el paint. Tabla. Y este de acá es el documento. Ya ni siquiera lo escribí ya. Dentro del documento nosotros tenemos los atributos, ¿no? De este documento. Por ejemplo, estamos hablando ahorita de estudiantes. Aquí tenemos una estudiante, nombres, ¿no? Tiene nombre, tiene edad, tiene apellido. ¿Sí? Aquí tenemos otro estudiante, ¿no? Otro documento de estudiante. Ya, y dentro de esto nosotros tenemos el cursor. Este cursor va saltando de atributo en atributo hasta llegar al final.
y luego ve que no tiene nada más, se salta al otro documento y va saltando hasta que no encuentre nada. Y así es básicamente cómo funciona el MongoDB, ¿sí? Entonces, resumiendo, para poder hacer lo que vendría siendo los drivers y la conexión, es el primer paso es descargar los drivers. Después de importar estos drivers al proyecto y crear un método para conectar Mongo con Java. Ese sería el resumen, ¿no? ¿Y qué es el CRUD? Que es básicamente las siglas de Create, Read, Update y Delete. Que básicamente Create, que es crear un registro. Read, leer un registro. Update, actualiza un registro. Y Delete, eliminar un registro. Son las operaciones básicas de una base de datos NoSQL. Obviamente existen muchísimas más, pero eso ya no nos compete ahorita, ¿ya? Y pues básicamente es eso, ¿no? Yo había hecho un ejemplo. Ya, entonces, este es de CRUD, ¿no? Bueno, aquí está en español. Más, ahorita carga. ¿Sí? Este es de CRUD. Crear, leer, actualizar y eliminar. Creamos, por ejemplo, obviamente estamos hablando de una base de datos de estudiantes, ¿no? Voy a crear un estudiante. Como es un ejemplo, de poner nomás ya, nombre Juan, apellido Pérez, edad 20 años. Le creamos y esto se va a ir a nuestro MongoDB. Ok. Sí. Refrescamos. ¿Sí ven? Se va acá. ¿Por qué? Por la conexión que ya habíamos hecho antes, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos que hacer la conexión antes siquiera de empezar a programar, ¿ya? Porque no tiene lógica hacer lo contrario, ¿no? Programar y después hacer conexión. No tiene ninguna lógica y básicamente, o sea, no. Ya, entonces, por ejemplo, aquí quiero yo leer el estudio que puse y me voy a poner acá, ¿ya? Por ejemplo, ya, obviamente está viendo que aquí la key es la cédula, ¿no? Si yo pongo 2 me va a leer lo que tenga la cédula 2, en este caso lo que puse, ¿no? Por ejemplo, yo quiero cambiar el apellido, no era Pérez, era Olaya otra vez, ¿ya? Entonces aquí actualizamos y nos vamos acá al MongoDB. Como pueden ver ahora es Juan Olaya. Al final, yo me equivoqué en todo ya y al final tengo que eliminar este estudiante, entonces le damos a eliminar y se elimina de mi base de datos, ¿sí? Por eso ahora ya solo hay 3. Básicamente eso es, ¿no? Base de datos no se puede, es un tema más complicado. Esto ya se va a ver en la carrera en unos semestres más después, que ya es enfocado full on a base de datos. Sí, eso es todo. Muchas gracias por su atención.